tardes. Vamos a dar inicio a esta sesión síncrona coordinada para esta hora y esta fecha en la materia de Derecho de Hidrocarburos. Como parte de la multimodalidad y de la tecnoformación que realmente nos ofrece como innovación el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Pues es un gusto dar inicio para muchos hoy en su carrera, deseándole el mayor de los éxitos en este inicio. Y pues iniciando hoy con lo que es la materia de derechos de hidrocarburos, que es una materia importante en cuanto a lo que somos un país petrolero, ¿sí? Como tal, eh, está cargando. Como tal, pues vamos a hablar un poquito hoy de lo que es el contenido programático que vamos a ver en la presente materia, que en primer lugar son las nociones generales del derecho de hidrocarburos, el proceso industrial petrolero y el régimen legal de los hidrocarburos en Venezuela. Ya en plataforma está el plan de evaluación por el cual nos vamos a guiar donde ya están las actividades planteadas a los efectos de las evaluaciones que se van a dar en la presente materia. Las mismas constan de cuatro evaluaciones de 25% cada uno, en las cuales, pues, en primer lugar, vamos a solicitar un pequeño ensayo. Allí está por plataforma. Les invito a que vean el archivo y nos guiemos a los efectos de las evaluaciones. Luego se solicitan unas exposiciones y posteriormente vamos a solicitar lo que es un trabajo de investigación referente a lo que es esta materia. Hoy vamos a hablar un poco, bueno, antes quería recordarles que ya en plataforma hay varias sesiones asíncronas o clases en las cuales ustedes pueden verificar que ya está parte del material de la materia, de las clases, que les pueden servir de fundamento. Igualmente, a través de la plataforma hay una serie de opciones, tales como forum, tales como la mensajería instantánea, en la cual cualquiera de las dudas, cualquiera de las interrogantes que les surjan a ustedes, pues la podemos ir viendo a través de estas clases. Entonces, vamos a iniciar hoy a hablar un poquito. Tenemos acá la presencia disculpa, ¿cómo? De Luisana. Luisana está aquí de manera presencial junto con los otros dos participantes que ya les mencioné. Entonces vamos a hablar un poco hoy de lo que son las fuentes del derecho ligadas más a la parte específico del derecho de hidrocarburos, ¿sí? Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de lo que es esa fuente formal, que es la Constitución. La Constitución, conocida como la ley fundamental de la organización de un Estado y también como la forma o sistema de gobierno que tiene cada Estado. Si vamos a entrar a definir en un sentido formal, se dice que es el código político en el que el pueblo elige sus representantes libremente, en donde fija por escrito los principios fundamentales de su organización y especialmente los relativos a las libertades políticas del pueblo. Ahora, si llegáramos a considerar el tema de la Constitución desde un aspecto histórico, la idea constitucional es muy antigua, desde aquellos tiempos en donde Aristóteles en su obra política definía la Constitución
como el principio según el cual aparecen ordenadas las autoridades públicas y especialmente aquellas que están sobre las demás. Y esto como tal, pues es la autoridad soberana. Y en la medida que la Constitución determine la organización de la autoridad del Estado, además que determina la división de los poderes del mismo y la incidencia de la soberanía como fin de toda sociedad civil. A pesar de lo antiguo que podemos observar o analizar o que pueda tener esta definición, pues aún todas las partes básicas de esa constitución se mantienen hasta el día de hoy. Y pues si se quiere, dieron sustento a lo que es hoy en día las cartas magnas y esos principios constitucionales. Entonces, llevándolo al plano nuestro, en el artículo 7 de la Constitución Nacional, nos define que la Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Dice que todas las personas y los órganos que ejercen el poder público están sujetos a esta Constitución. Esta es entonces esta Carta Magna, la Carta Fundamental. Esa ley que está por encima de todo es la Constitución, tal y como lo pueden observar ustedes en algún momento, en lo que en otra sesión van a observar lo que es la famosa pirámide de Kelsen, que es la que organiza la jerarquía de todo el ordenamiento jurídico. Luego vemos lo que es la ley. Ya vamos aquí a ver una cosa. Antes de eso, quiero llamarle también la atención de lo que es el artículo 12. A los efectos de lo que nos es específico a la materia, que son los yacimientos y todo lo referente a los hidrocarburos. Eh, Ok, entonces la ley, como otras de las fuentes, las conseguimos según nuestra carta Magna en el artículo 202 y siguientes eh, de la Constitución. En el 202, en el artículo 202 de la Constitución, conseguimos eh, vemos si alguno de los que tiene a la mano la Constitución, la puede seguir. Nos dice que la ley es el acto sancionado por la Asamblea Nacional como cuerpo legislador. Las leyes que reúnan sistemáticamente las normas relativas a determinada materia se podrán denominar códigos. Si lo tratamos de conceptuar de alguna manera, podemos decir que la ley se vendría siendo como esa norma jurídica dictada por el legislador, es decir, un precepto establecido por la autoridad competente, en donde se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de los ciudadanos o de los gobernados. Ahora, si conjugamos un poco lo que son estos conceptos con lo establecido en la Constitución Nacional como norma suprema, pues entonces ya lo vemos en principio establecido en ese artículo 202, donde nos establece esa definición. Y bueno, sería en el aspecto de la pirámide de Kelsen la segunda en el rango normativo de las leyes. También vamos a conseguir, como las fuentes del derecho de hidrocarburos, lo que es la jurisprudencia. La jurisprudencia son esa serie de decisiones
provenientes de tribunales de la República en el cual se adopta un concepto o un criterio en el cual se dictan las normas o el cual inclina un determinado concepto que podemos aplicar adaptándolo a lo que es la ley. La jurisprudencia lo conseguimos como esa fuente o que puede ser subsidiaria en cuanto a lo que es el auxilio de los preceptos de la ley y del derecho. Vamos aquí, ya vamos, aquí tengo una pregunta. Me preguntan, en esta materia, los tratados internacionales y pactos entre los estados sería una fuente. Claro que sí, puede ser una fuente porque estamos hablando de que si lo asimilamos a la referencia de los tratados de los derechos humanos, si bien es cierto, estos inclusive se les llega a decir que tienen eh, un tratamiento supraconstitucional, pues en estos casos, al ser ambas partes que están contratando, que están sugiriendo una serie de normas de cómo realizar determinados actos entre las mismas partes, pues evidentemente crean derecho y puede ser una fuente indirecta de como una fuente indirecta de lo que son este ámbito del derecho de hidrocarburos. Aquí vamos a ver un caso práctico. Vamos a ver un caso práctico antes de seguir con las demás, que es una sentencia del 7 de abril del año 2015 de la Sala Constitucional. El ponente es la doctora Carmen Zuleta de Merchán y las partes PDVSA Petróleo, Sociedad Anónima, a través de una acción de amparo. Aquí vamos a hablar de cómo puede influir la jurisprudencia en ciertos parámetros o cómo nos guían para solucionar algunos casos, ¿sí? Sobre todo en lo que es, algunos casos que nos podamos presentar. Entonces, dentro de ese extracto, podemos leer, por razones de interés público, esto es cuando se otorgan los que son las prerrogativas y privilegios que puede tener la República cuando es sujeto de relación procesal. Estos privilegios y prerrogativas son de estricto orden público. Por tanto, pues no se pueden renunciar a ellas, son irrenunciables y deben ser aplicados por las autoridades judiciales en todos los procedimientos ordinarios y especiales en que sea parte la República. Entonces, en este caso, se observa que la sociedad mercantil, PDVSA Petróleo, es un ente descentralizado funcionalmente, pero evidentemente pues tiene unos fines económicos, empresariales, y por eso es una empresa del Estado. Por la importancia de la misma, pues es beneficiaria de esas prerrogativas procesales de la ley que confiere la República Bolivariana de Venezuela, y por tanto, en los casos en los que ella se vea inmiscuida en un determinado litigio, pues sus bienes no pueden ser objeto de medidas de embargo preventivo ni ejecutivo. Entonces, no sé si me captan la idea. Privilegios y prerrogativas que algunas empresas del Estado, por la importancia que tienen, pues se les da no pueden ser embargados, no pueden sus bienes ser dispuestos libremente por cualquiera de las otras contrapartes que se pueda ver en algún juicio. Entonces,
¿Cómo se pueden plantear estos privilegios y prerrogativas que se le da a las empresas del Estado? Se pueden dar principalmente de dos formas, de dos formas. Una es cuando las prerrogativas consisten en que toda sentencia que esté definitiva y sea contraria a la pretensión, excepción o defensa de la República, pues debe ser siempre consultada al Tribunal Superior competente. Así lo establece el artículo 72 del decreto con rango, valor y fuerza de ley de Procuraduría General de la República. Esto en los casos es cuando está demandada la empresa PDVSA y por X o Y motivo no se hace presente ni por sí ni por cualquier otra apoderado, entonces no se le puede condenar inmediatamente, sino que se considera contradicha la demanda que esté surgiendo. ¿Sí? Entonces ese es el primero de los casos, que siempre se considera contradicha en el caso de que no exista PDVSA. Y la otra de las formas en las que se ve esa prerrogativa procesales es la que la ley confiere a la República y a sus empresas y sus entes, es que todos sus bienes pues no pueden ser objeto de medidas de embargo preventivo ni ejecutivo, con las excepciones luego de cumplir con el procedimiento de ley. Entonces, entonces la jurisprudencia es una fuente que ha tomado importancia en este sentido, porque las decisiones, en este caso específico de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, son vinculantes para los tribunales de la República. Es decir, las decisiones en determinadas materias, los criterios allí establecidos deben ser tomados como parte de la legislación. Y en el caso de las interpretaciones de las leyes, es esta sala quien tiene la potestad de hacer esas interpretaciones a la ley. Eh, Esto no quiere decir que las demás salas del Tribunal Supremo de Justicia no tengan con sus decisiones reiteradas y puedan crear un criterio orientador para los demás tribunales de la República. Y pues entonces es así que vemos esos casos. Y si queremos definir la jurisprudencia, podemos decir que se entiende como ella la actividad desarrollada por los jueces al aplicar el derecho, dictando las sentencias que deciden casos concretos y que se presentan a su conocimiento. También podemos decir que la jurisprudencia es aquella que está conformada por un conjunto de decisiones de los tribunales que sirven de un criterio o fundamento razonable en aquellos casos cuando no exista una ley que claramente los regule. Por ejemplo, cuando se dice que un determinado que un fallo o decisión del tribunal estableció un criterio jurisprudencial, allí vemos ese caso. También podemos definir a la jurisprudencia como un conjunto de fallos uniformes y firmes que son dictados por los órganos jurisdiccionales del Estado eh, y que crean un criterio. De igual forma, pudiéramos entender por jurisprudencia las reiteradas interpretaciones que de las normas jurídicas hacen los tribunales de justicia en sus resoluciones o también decisiones o sentencias. Entonces allí vimos ese caso práctico eh, de los privilegios y prerrogativas. ¿Cómo podemos definir a la costumbre?
pudiéramos comenzar definiendo como que es una fuente del derecho en la que es una norma jurídica no escrita, que son impuestas por el uso. También se puede decir que costumbre es un uso existente en un grupo social, que expresa un sentimiento jurídico de los individuos que componen dicho grupo.